Ha llegado el momento. Estás a punto de vivir el momento que podría hacer añicos todo lo que conoces. Y esta puede ser su última oportunidad de prepararse. ¿Qué pasaría si te dijera que la mayoría de las personas no fracasan en su viaje hacia el despertar? Están devastados por ello. Y mañana, 2 de julio, te verás obligado a tomar una decisión. Una elección que puede romperte o hacerte invencible. Por eso la mayoría no deja de despertar. Son tomados por sorpresa. No por debilidad, sino porque nadie les ha dicho nunca lo que realmente requiere. Si últimamente has sentido una extraña distancia con la gente, incluso sin motivo aparente, no estás solo. Hay una razón para esto, incluso si aún no se ha revelado. Si quieres compartirlo, es posible que alguien reconozca este sentimiento y se dé cuenta de que no estás solo. Lo que la mayoría nunca espera es que algo se alimente de la energía de tu despertar, especialmente cuando estás en tu apogeo. Voy a explicarte exactamente qué es esto y por qué aparece precisamente en los momentos en los que eres más vulnerable. No te vayas ahora, porque lo que viene después es la verdadera razón por la que las personas desaparecen en este proceso y nunca vuelven a ser las mismas. Si estás solo ahora, estás más cerca de lo que crees. Hay un momento extraño que sucede después de que comienza el despertar. La gente desaparece. Tus mensajes quedan sin respuesta. El mundo parece haberse quedado en silencio. Empiezas a preguntarte si cometiste un error, si este camino es real. Pero este silencio no es un castigo. Es un capullo. Porque el sistema nervioso, la estructura misma de tu ser, no evoluciona en el caos. Te aleja de los viejos círculos, de los ritmos conocidos, de las distracciones que te retenían, para recodificarte en la quietud. La mayoría, sin embargo, no aguanta lo suficiente para descubrirlo. Confunde silencio con fracaso. Vuelve al ruido. Regreso al letargo. No sobrevive. Y si todavía estás aquí, hay una razón. Porque algo empieza a moverse bajo el aislamiento. Lo que sientes no es tuyo, pero aún así hay que afrontarlo. Uno de los síntomas más extraños del despertar llega sin previo aviso y golpea profundamente. De repente sientes que has hecho algo terrible, pero no sabes explicar qué. No hay ningún evento específico, ningún recuerdo claro. Solo un peso asfixiante, una culpa que se arrastra en el pecho. No tiene sentido lógico, porque no surge de la razón. Viene del alma. El 2 de julio, con la luna en su primer cuarto, una rara presión comienza a aumentar. Y lo que mejor hace es sacar a la superficie la culpa enterrada, no necesariamente de esta vida, sino de los ecos de otras versiones de ti. Líneas donde diferentes elecciones condujeron a peores finales, donde el daño se hizo o nunca se reparó. Tu alma lleva este residuo y ahora está llamando a la puerta. Este es el momento en el que te enfrentas no solo a tus sombras, sino a las sombras de cada versión de ti mismo que alguna vez haya existido. Y no es un castigo. Es una invitación. La mayoría siente esta ola de culpa y huye. Intenta anestesiarla. Lo atribuye a cambios de humor, estrés, el pasado. Pero aquellos que lo enfrentan, respiran a través de él y eligen el perdón, no solo para ellos mismos ahora, sino para todas las versiones de sí mismos, comienzan a quemar un karma que ni siquiera sabían que tenían. El peso que sientes no es prueba de que algo anda mal. Es una prueba de que algo está listo para ser sanado. Y justo cuando crees que has empezado a entender todo a través de tu mente, sucede algo aún más extraño. Un día te despiertas y de repente la comida que siempre te ha gustado te produce náuseas. Tu perfume favorito se siente mal. Incluso la forma en que duermes, la forma en que te mueves, la forma en que te vistes, todo se vuelve como la piel de otra persona. Y eso es exactamente todo. La superaste. No es una moda pasajera. No es una sugerencia. Es el cuerpo eliminando lo que ya no coincide con su nueva frecuencia. El 2 de julio, la luna no solo cambia de luz en el cielo. Activa un interruptor en tu cuerpo. Al principio es sutil. Es posible que descubras que te estás volviendo exigente, sensible e incluso destrozado. Pero la verdad es que tu cuerpo se está volviendo más inteligente. Ya no tolera nada que bloquee la señal espiritual.
El despertar no solo se siente en el corazón. Reescribe tu biología. Tus patrones de sueño cambian. Empiezas a querer más agua. Ciertas prendas se sienten apretadas, no físicamente, sino energéticamente. Los entornos que antes toleraba de repente se asfixian. Las personas con las que te encantaba estar ahora te agotan. La mayoría entra en pánico. Resistir. Intenta obligarte a comer las mismas cosas, moverte de la misma manera, vivir de la misma manera que solías hacerlo. Pero esta resistencia retrasa la transformación. Quien escucha, quien confía en esta extraña nueva inteligencia del cuerpo, acelera. Despierta más rápido de lo que creías posible. Y a medida que su cuerpo se adapta a este nuevo modelo energético, comienza una nueva interferencia, ni física ni emocional, algo más allá. La voz que intenta salvarlo en realidad está intentando detenerlo. Justo cuando crees que estás progresando, cuando las cosas empiezan a abrirse, llega el susurro. O tal vez un grito. De cualquier manera, parece ruidoso, desesperado, familiar. La voz en tu cabeza se convierte en una sala de audiencias. ¿Qué estás haciendo? Esto es una locura. Estás perdiendo el control. Es demasiado. Nada de esto es real. Esa voz no eres tú. Es el ego en modo de supervivencia. No te estás desmoronando. Se está abriendo. Pero para el ego no hay diferencia. El ego ve lo desconocido como muerte. Y el despertar es la muerte de todo lo que él construyó para ti. Lo que hace que el 2 de julio sea tan poderoso es que el primer cuarto de luna no es una luz suave. Es un foco dividido, mitad claro, mitad oscuro. Este equilibrio particular de energías es suficiente para cargar el ego, suficiente para que intente, por última vez, traerte de regreso a lo conocido. Esto es lo que hace que tanta gente se dé por vencida justo en el tramo final. Confunden las alarmas del ego con la intuición. Mezclan el miedo con la verdad. El ego es así de astuto. Utiliza su propia voz, su propia lógica, sus propias heridas para convencerte de que te quedes pequeño. Pero si puedes observar el ego sin fusionarte con él, si puedes verlo como un sistema que intenta hacer su trabajo, y no como el guardián de tu identidad, algo extraordinario comienza a suceder. Se debilita. Silencio. Se disuelve como la niebla al sol. La mayoría de la gente piensa que necesitan matar su ego. La verdad es que deja de dejarlo conducir. Y en el momento en que haces eso, cuando el ego comienza a disolverse, te encuentras cara a cara con algo mucho más antiguo y más profundo. Lo más aterrador del despertar no es lo nuevo. Es lo que enterraste. Cuando el ego suelta su control, el terreno vuelve a moverse. Lo que era una batalla mental de repente se convirtió en un rugido instintivo y emocional. No se trata de lo que piensas. Se trata de lo que siempre ha estado escondido debajo. Lo que pocos entienden, la mente no fue hecha para procesar lo que el cuerpo ya sabe. Quiere explicaciones, etiquetas, una narrativa limpia. Pero el dolor almacenado no es una historia, es un peso vivo, un nudo de energía que se niega a traducirse en palabras. Cuando se trata de la superficie, no se puede entender. Se sentirá hasta el final. Y ahí es donde la mayoría de la gente tropieza. Porque sentir hasta el final significa soltar el control, la ilusión de que puedes dictar el ritmo de tu propia curación. Significa permitir que la tristeza se apodere de nosotros, que la ira arda sin filtrar, que el miedo se extienda como una mancha de tinta sobre el papel. No hay atajos. No hay superación sin pasar. Lo que resistes persiste, pero lo que abrazas se transforma. El problema no es la emoción en sí. Es lo que haces con él después de que pasa. Porque pasará. Cada ola retrocede. El error es no dejarse llevar por la marea, está tratando de aferrarse a los restos cuando ya no están. La mayoría se aferra al drama, a la victimización, a la idea de que nunca terminará. Pero la verdad es que la emoción solo se convierte en un monstruo cuando la alimentas con historias. Cuando dices, esto es lo que soy, en lugar de esto está aquí y ahora. Y luego viene la parte más tranquila y peligrosa. El vacío después de la tormenta. Te sientes ingrávido, casi etéreo,
como si hubieras dejado algo atrás. Pero esta ligereza es una trampa. Porque es en ese momento cuando la mente, hambrienta de significado, comienza a inventar narrativas. Ya superé esto, piensas. Estoy curado. Y de repente, estás de vuelta en el juego del ego, solo que ahora con una nueva máscara, la del iluminado. Pero la curación no es un destino. Es un ciclo. Y el vacío que surge después de la liberación no es una señal de progreso, es una invitación. Una invitación a quedarse. Para no llenar el silencio con respuestas fáciles. No correr tras otra identidad, otra búsqueda, otra promesa de plenitud. Porque lo que viene después del dolor no es la paz. Es la presencia. Y la presencia no es algo que se logra. Es algo que eres. Cuando dejas de huir del vacío, sucede algo extraordinario, este empieza a hablar. No con palabras, sino con sensaciones. Un calor en el pecho. Una presión detrás de los ojos. Un hormigueo en las manos. Son señales de que algo nuevo está naciendo, no fuera de ti, sino dentro de ti. Y ese algo no es una versión mejorada de quien eras. Es una frecuencia completamente diferente. Aquel a quien no le importan las etiquetas, la aprobación, el que pensarán los demás. Uno que simplemente es. Pero aquí está el secreto que nadie te cuenta, esta frecuencia no es estable. Viene en oleadas. A veces te sientes invencible, como si pudieras tocar el cielo con las manos. Otras veces, apenas puedes levantarte de la cama, como si todo el peso del mundo hubiera vuelto a caer sobre tus hombros. Y esto no es una señal de que estés retrocediendo. Es una señal de que estás vivo. Porque la verdadera expansión no es lineal. Es espiral. Regresas a los mismos lugares, pero en capas más profundas. Sientes los mismos dolores, pero con una comprensión que antes no existía. Y cada vez que pasas por eso, algo en ti se rompe, no para destruirte, sino para recordarte que no estás hecho de piedra. Estás hecho de algo mucho más maleable. Algo que se dobla, se estira, se transforma. Y cuando finalmente entiendes esto, cuando dejas de luchar contra las olas y empiezas a surfearlas, algo cambia para siempre. Dejas de ser un náufrago en busca de tierra firme. Te conviertes en el océano mismo. Y el océano no teme a las tormentas. Él es la tormenta. Él es la calma. Él es la verdad que nadie te dice. No te hicieron sentir bien todo el tiempo. Fuiste hecho para sentirlo todo. La rabia, el dolor, la vergüenza, la alegría, el terror, el asombro, sentirlo no significa que te posea. Significa que está pasando. Quienes reprimen estas ondas terminan recayendo espiritualmente. Se queda atascado, repitiendo los mismos ciclos, no porque esté roto, sino porque nunca dejó pasar la tormenta. El dominio emocional no es control. Es capacidad. No es necesario arreglar la emoción. El espacio solo necesita ser lo suficientemente amplio como para contenerlo. Flotar sobre el caos en lugar de ser arrastrado por él. Déjalo levantarse, romperse y colapsar sin transformarlo en tu identidad. Y aquellos que dejan pasar este diluvio a través de ellos se convierten en otra cosa. Dejan de temer las emociones. Dejan de juzgarse a sí mismos por sentir demasiado. En cambio, aprenden a leer el clima emocional como un místico lee el cielo. Y cuando la tormenta finalmente pasa, cuando las aguas retroceden, lo que queda no es solo un corazón purificado, es una nueva forma de ver. Nadie te avisa sobre esta parte. Después de las lágrimas, después de las revelaciones, después de la curación, puedes despertarte una mañana y mirar el mundo y no sentir nada. Los colores parecen descoloridos, los sonidos distantes, las conversaciones ensayadas, la comida, la música, el arte, todo parece vacío, como si estuvieras viviendo en un modelo de cartón de un mundo que alguna vez latió. Es en esta etapa cuando muchos se dan por vencidos. Piensan que algo salió mal, que algo se rompió en su interior, que tal vez despertar no valió la pena. Pero esto no es un fracaso. Es desinflación. El colapso de los falsos encantamientos que alguna vez te sedujeron. No estás roto. Estás sobrio.
Todas las proyecciones, ilusiones, deseos condicionados, ardieron. Y lo que queda no es el problema. Lo que queda es la materia prima de la realidad, esperando que la vuelvas a encantar según tus propios términos. El reencantamiento no ocurre solo. Hay que elegirlo. Debes decidir devolverle significado a tu vida, no a través de la fantasía, sino a través de la presencia. Hay que reaprender a ver lo sagrado en lo ordinario. El brillo de la luz sobre el agua. El sonido del viento en los árboles. La misma forma en que un extraño se ríe de algo que nunca escucharás. Esto no es solo estética. Es el código de un mundo verdaderamente despierto. Pero ya no puedes verlo con los mismos ojos que antes. Esta fase requiere rituales conscientes, una resacralización de la vida cotidiana. Necesitas volver a jugar, no para adormecerte, sino para recordar que es crear. Enciende una vela con intención. Caminar descalzo al anochecer. Habla con la luna como si fuera un ser, no una piedra. Este es el protocolo de reencantamiento. Es entonces cuando el místico se convierte en el artista de la realidad, cuando la imaginación deja de ser un escape y se convierte en tecnología. Cuando lo espiritual no es algo que buscas, sino algo que generas. Y cuando esa chispa se vuelve a encender, te das cuenta de que algo extraño ha sucedido, ya no persigues el despertar. Lo estás viviendo. Pero aún así, el camino no termina. Porque en su momento más brillante, cuando su señal es más fuerte, el mundo envía una prueba que nadie ve venir. Sobrevivir no es solo cruzar. Se está convirtiendo en algo completamente diferente. Si todavía estás aquí, si has pasado por la confusión, el aislamiento, las inundaciones, las batallas del ego, lo que comienza ahora no se puede deshacer. Esta es la parte de la que nadie habla, porque la mayoría de la gente no llega tan lejos. La mayoría regresa. Ponte cómodo. Anestesiar. Se vuelve a distraer, porque afrontar todo era demasiado. Pero si sobreviviste, si resististe la quemadura, si te negaste a ceder incluso cuando todo dentro de ti rogaba una salida, entonces sucede algo extraordinario. Tu sistema nervioso, sí, el cableado mismo de tu cuerpo, evoluciona. Podrás sostener frecuencias más altas sin sufrir cortocircuitos. Deja de entrar en pánico cada vez que algo desconocido entre en tu campo. En lugar de sentirse abrumado por los cambios sutiles, lo siente, lo sigue y se mueve con ellos. Tu cuerpo se convierte en el templo. Tu señal, tu oración. Lo espiritual deja de ser abstracto, deja de ser performance. Ya no se trata de leer más libros, decir las cosas correctas o sanar tu energía en línea. Te conviertes en lo que una vez buscaste. Ya no necesitas intentar conectarte con la fuente, estás conectado todo el tiempo, sin esfuerzo, sin necesidad de rituales para demostrarlo. La intuición ya no es un susurro que cuestionas. Es un conocimiento que golpea con la fuerza del relámpago y la claridad de las aguas tranquilas. ¿Protección? No es necesario invocarlo. Lo irradias. ¿Deseo? Ya no es el ego el que nos persigue. Es alineación. Extraído directamente de tu línea de tiempo más alta. Sobrevivir no es escapar. Es la encarnación. Aquí es donde dejas de perseguir señales y te conviertes en uno. Aquí es donde la gente empieza a sentir tu presencia cuando entras en una habitación, no porque seas llamativo, sino porque has atravesado el fuego y llevas la marca de alguien que nunca ha sido quebrantado. Y lo que viene después no es solo un nuevo capítulo. Es una mutación.